El diario de Eliseo. Autor Juan José Benítez. Parte 10. SOP. El 13 de abril, martes, fue distinto. Jesús fue invitado a cenar en la casa de un rico fariseo llamado Simón, alias el leproso. Era el propietario del huerto de Getsemaní, donde el grupo había instalado el campamento. La lepra, curada años atrás, lo marcó con el referido apodo. Cuando se disponía a partir del olivar, el rabí solicitó que lo acompañara la abad, la escolta habitual, Pedro y los Zebedeo. Nadie dijo nada, pero al llegar a la cancela de entrada, el maestro se detuvo. Parecía pensar. Dio media vuelta y se dirigió a la cocina de campaña. Allí se encontraba este explorador ocupado en el lavado de platos y cacharros. Se plantó frente a mí, me sonrió y lanzó un escueto «Acompáñame». Felipe hizo señas para que obedeciera y sin pensarlo me fui tras él. La vara de Moisés se quedó en el campamento. La casa de Simón, en Betania, era espléndida. Un cuidado jardín rodeaba la mansión. Después solo contemplé mármoles, maderas preciosas, fuentes delicadas, ciervos por todas partes y escalinatas, también de mármol, pulidas y abrillantadas con esmero. Simón nos aguardaba en la puerta. Vestía un manto y una túnica de seda, ambos de color violeta. Aparecía maquillado, con las mejillas escandalosamente empolvadas e intentando ocultar las viejas cicatrices provocadas por la lepra. El ojo y el labio derechos seguían deformados. Le faltaban las últimas falanges de los 3 dedos centrales de la mano izquierda. La barba, larga y blanca, disimulaba en parte su problema. Nos besó uno por uno y nos invitó a entrar en una sala enorme que hacía las veces de comedor. Nos descalzamos y conté 20 divanes alrededor de una mesa en forma de U. El del invitado de honor, Jesús de Nazaret, se hallaba en el centro y casi no sobresalía respecto a la mesa. Aquellos asientos, para mi gusto, resultaban incómodos. Había que tumbarse del lado derecho y tomar los alimentos con la mano izquierda. Santiago de Zebedeo se acomodó a mi lado. Y, de pronto, los criados abrieron una de las puertas. Empezaba a oscurecer. Por el jardín vi llegar a una serie de individuos. Caminaban en hilera y vigilados por la servidumbre. Eran mendigos. Las caras de algunos me sonaron. Los había visto en la escuela de pícaros de Oled. Prendieron más antorchas y confirmé la primera impresión. Sumé 10. Eran hombres y mujeres. Santiago, comprendiendo mi ignorancia, procedió a explicar. Se trataba de una vieja costumbre practicada sobre todo por los santos y separados, los fariseos. Cuanto más importante era la cena, más desarrapados. Los pobres se posicionaron de pie a lo largo de una de las paredes y esperaron en silencio. Simón hizo un gesto y los músicos atacaron. Vi un laúd de cuello largo con diapasón y 3 cuerdas y un hermoso caparazón de tortuga. Lo acompañaban 5 flautas de tubo largo, sonajas y platillos de mano, y empezaron a servir la cena. El maestro conversaba apaciblemente con Simón. Primero, sopa de guisantes con ajipuerros y mucha pimienta negra, deliciosa. Después, el plato fuerte, chuletas de buey, comida kasher o pura, maduradas durante 7 días.
La carne había sido sumergida en vinagre durante el proceso de añejamiento. La cocción fue mínima. Pedro repitió 3 veces. El vino negro era ligeramente afrutado. Y de postre, una crema parecida al flan, confeccionada con leche, huevos, miel y el secreto del cocinero, un pellizco de sal, igualmente sabroso. Fue al servir el segundo plato cuando Simón y el resto de los invitados empezaron a lanzar chuletas hacia los mendigos. Estos, bajo la severa mirada de los criados, se apresuraban a recogerlas, comiéndolas o guardándolas entre los harapos. Hubo algunas disputas y maldiciones, pero la servidumbre terminó poniendo orden. El Galileo no participó en la humillante costumbre. De pronto me miró. Su rostro parecía grave. Pedro y Juan Zebedeo sí lanzaron carne a los pies de los infelices, y hubo algo que me llamó la atención. De los 10 mendigos invitados, uno no se movió del sitio, mejor dicho, una. Pregunté a Santiago y el discípulo movió la cabeza negativamente. Al parecer era una conocida prostituta, regentaba un burdel de alta categoría. La apodaban Sop, que quería decir eternidad, porque sabía proporcionar placeres eternos. Santiago no estuvo de acuerdo con la presencia de la mujer en la cena. Era un insulto, eso dijo, y aseguró que Sop había oído hablar de la buena nueva predicada por el maestro y que prometió cerrar su negocio. Pero el discípulo lo dudó. Sop llevaba más de 30 años en la prostitución. La examiné con curiosidad. Era una mujer gruesa y no muy agraciada. A pesar del maquillaje amarillo, su aspecto era el de una anciana, y asistí a una escena que volvería a repetirse años más tarde. En aquella oportunidad, abril del 30, la protagonista fue María, la hermana pequeña de Lázaro. Lo vivió y lo contó Jasón. De pronto, Sop caminó unos pasos y fue a situarse a los pies del diván del maestro. Ocultaba algo entre las ropas. Juan Zebedeo, alertado, se puso en pie, pero el rabí levantó la mano izquierda e indicó a Juanito que se calmara. Algunos siervos interrogaron a Simón con la mirada. ¿Qué hacían? El anfitrión no supo qué decir. Conocía a la prostituta, por supuesto, y aguardó. La mujer entonces abrió un frasco de cristal y vertió el contenido sobre los pies del Hijo del Hombre. Era un líquido espeso, parecido al coñac, y un intenso perfume llenó el recinto. Después supe que se trataba de nardo, una esencia procedente de la India y costosísima. Aquel frasco, con un contenido de medio litro de esencia, podía costar del orden de 300 denarios de plata. Con eso se podía dar de comer a varios miles de personas. Sop miró a Jesús y éste sencillamente la iluminó con una sonrisa. No hubo palabras. La prostituta frotó los pies desnudos del rabí y lo hizo con delicadeza. El silencio en la sala fue total. Pedro miraba con la boca abierta. Minutos después, concluido el masaje, la mujer se inclinó y secó los pies con la espesa mata de pelo negro. Al levantar el rostro, Sop tenía lágrimas en los ojos. El maestro se sentó sobre el diván y fue a colocar la mano derecha sobre la cabeza de la mujer. Y, tras acariciar los cabellos, la prostituta se puso en pie, dio media vuelta y salió del comedor. Nunca más volvería a verla. Al momento surgieron las murmuraciones. Los invitados decían: el maestro no sabe quién es esa mujer.
De haberlo sabido, no hubiera consentido. ¡Qué vergüenza! Simón se mostró de acuerdo y añadió en voz baja: si este hombre es un profeta, ¿cómo es que no sabe que Sop es una mala mujer? El Galileo, al lado, escuchó las palabras de su anfitrión y dirigiéndose al fariseo comentó: Simón, tengo algo que decirte. Dime, Rabí. Te contaré algo. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 50 denarios y el otro 500. Ninguno de los dos podía pagar. El prestamista entonces decidió perdonarlos. Los invitados seguían la parábola con atención, pero mostraron su disconformidad. Eso no pasaba entre los prestamistas judíos. ¿Quién consideras, prosiguió el Galileo, que le amó más? Todos coincidieron, aquel al que más se le perdonó. Hablas con sabiduría, manifestó el rabí, y señalando hacia la puerta por la que había desaparecido la prostituta, añadió dirigiéndose a Simón: entré a tu casa como invitado de honor y nadie lavó mis pies. Esa mujer agradecida los ha bañado con sus lágrimas y me ha ungido con un perfume caro. ¿Qué quiero decir con esto? Todos miraron al rabí desconcertados. Muy simple, Simón, concluyó el Hijo del Hombre. Los muchos pecados de esa mujer han sido perdonados. Amó mucho y mucho le ha sido perdonado. Pero ojo, al que ama poco, poco le será perdonado. No estuve de acuerdo con algunos de los conceptos vertidos por el Galileo. Me cuesta trabajo aceptar que el oficio de prostituta sea un pecado. En todo caso, sería una desgracia. Pero los comentarios de Simón el leproso me sacaron de estas reflexiones. ¿Quién es este hombre?, murmuraba el fariseo, para perdonar los pecados de nadie. En aquel tiempo, los únicos capacitados para perdonar los pecados o supuestos pecados eran los sacerdotes previo pago. Jesús se levantó y se despidió de todos. Los zebedeos se apresuraron a seguirle. Pedro, medio dormido, siguió en el diván. Juan retornó a la mesa y despabiló al discípulo, zarandeándole. Al llegar a la puerta, el Hijo del Hombre se volvió y dirigiéndose al anfitrión proclamó: conozco tu corazón, sé que está dividido entre la luz y la oscuridad. Te puede el miedo y te puede porque no te has entregado al Padre de los cielos, pero sé que entrarás en la luz. Ahora os declaro, y paseó la mirada entre los invitados, que las puertas del reino de Abba están abiertas para todo el que tenga fe. Tampoco estuve de acuerdo. Al reino del Padre Azul, supongo, se entra con fe o sin ella. Y regresamos a Getsemaní. ¿Y si no quiero ir al paraíso? Esa noche, en Getsemaní, fui testigo de otro diálogo surrealista. Cuando entramos en el olivar, los íntimos ya habían cenado y nos sentamos alrededor del fuego. Felipe y los gemelos seguían trasteando en la cocina. El cielo se había calmado y las 8000 estrellas de Jasón se empujaban unas a otras. El maestro parecía haber olvidado las murmuraciones y las agrias palabras de los invitados de la casa de Simón el leproso, y el optimismo regresó a su semblante. Entonces señaló los luceros con la mano izquierda y habló del paraíso, mejor dicho, del largo camino hacia la isla de luz. Las llamas de la hoguera también escuchaban, y el rabí volvió a explicar que ese camino, tras la muerte, no puede ser medido con los conceptos humanos. Es un camino larguísimo, intentó aclarar, aunque al otro lado no hay tiempo.
Antes de empezar ya estaban perdidos. Me gustó lo del otro lado. Era una expresión mía, acuñada durante nuestra estancia en el monte Hermón. ¿Cómo de largo?, interrumpió Mateo Leví. El maestro alzó la mirada y supongo, pensó, las estrellas lo animaron con sus parpadeos, pero era casi imposible. Éramos seres humanos con un cerebro limitadísimo, 1400 escasos centímetros cúbicos. ¿Cómo hacerles comprender el tiempo sin tiempo? Si pudieras caminar sin interrupción durante miles de vidas, regresó a la conversación, tampoco alcanzarías la isla de luz. No es un problema de estadios o de millas, sino de percepción. Seguían sin entender, pero eso ahora, intentó suavizar, no debe preocuparos. Tomás lo interrumpió. ¿Y por qué tanto camino y tanto tiempo para llegar al Padre Azul? Todos asintieron. El visco llevaba razón. Es la ley, replicó el rabí. Así está dispuesta por los cielos. Dejó correr un par de silencios y volvió a mirar el hermosísimo firmamento. Después comentó, casi para sí, ese fue el error de Luzbel. No entiendo, intervino el oso. Y Jesús procedió a explicar, con palabras sencillas, casi infantiles, en qué consistió la rebelión de los mal llamados ángeles caídos. Al parecer no fueron ángeles, se trataban de altos funcionarios del universo que gobierna Micael o Micael, verdadero nombre de Jesús de Nazaret. Luzbel era uno de esos príncipes luminosos. Era perfecto, pero hizo preguntas incómodas. La más importante, ¿por qué las criaturas humanas tienen que invertir tanto tiempo sin tiempo para alcanzar el paraíso? Y estalló la rebelión. En suma, Luzbel solo deseaba acortar el viaje de los humanos a la isla de luz. Lo secundaron muy pocos mundos, alrededor de 40. En el universo de Micael hay miles de millones de planetas habitados, o sea, no fue una rebelión propiamente dicha. Yo lo llamaría cuartelazo. Y esos mundos rebeldes quedaron aislados. El maestro aseguró que los insurgentes serán debidamente juzgados en su momento, pero no especificó cuándo. Me miró y lanzó 2 frases que tampoco fueron comprendidas por los discípulos. Or Gadol. Cuando llegue la gran luz, serán juzgados. Tomás trató de concretar. ¿Cuándo veremos la gran luz? Tú no la verás, sentenció el Galileo y volvió a mirarme. Después contempló a los íntimos y repitió, vosotros no la veréis. Pues Luzbel llevaba razón, comentó Pedro en voz baja y casi para sí. Pero el Galileo escuchó al pescador y replicó, no, Pedro, los planes de la divinidad son perfectos. Nada es consecuencia de la casualidad. Nada sucede porque sí. Nada es gratuito, ni siquiera tus ronquidos. La broma alivió la tensión, todos rieron e hicieron chistes a cuenta del pobre Pedro. Para llegar al paraíso, redondeó el rabí, tienes que cambiar mucho y dejar de roncar. Más risas. Para ver al Padre Azul, añadió Jesús en un tono serio, primero tienes que aprender mucho, pero no te apures, hay tiempo sin tiempo. Tras la muerte. ¿Y si no quiero llegar al paraíso?
La súbita pregunta de Judas Iscariote nos dejó perplejos. Casi nunca intervenía en las conversaciones, pero los íntimos terminaron riendo la ocurrencia. ¿Hablas en serio?, preguntó Felipe desde la cocina, pero Judas no respondió. Imaginé que hablaba muy en serio. El Iscariote carecía de sentido del humor. Terminarás aceptando, respondió Jesús. Tras la muerte todo tiene sentido. El calor es inseparable de la luz, aunque también hay luz fría. No entendí aquellas últimas y enigmáticas palabras, pero las consigno tal y cual como las oí. Y Bartolomé, el oso de Caná, hizo una de sus típicas preguntas. Maestro, si el Padre, bendito sea su nombre, me concede la nitzut, la chispa, ¿él disminuye? Los íntimos quedaron en silencio sorprendidos. No, Bartolomé, contestó el maestro al tiempo que le regalaba una espléndida sonrisa. El Padre Azul nunca disminuye, no puede aunque quiera. Estaba claro, al rabí le encantaban las cuestiones manejadas por el oso y a todos, excepto al Iscariote, Judas lo tachaba de poco serio. Ahora entiendo, intervino Pedro golpeando la frente con sus manazas. Le miramos desconcertados. Ahora comprendo, repitió. Ahora entiendo la frase de las Sagradas Escrituras. E hizo al hombre a su imagen y semejanza. Claro, el Padre Azul nos habita. Por eso somos como Él. Bendito sea su nombre. La Nixus. El maestro aceptó la tesis de Pedro. Yo me quedé pensativo. ¿Era por eso, por la chispa, por lo que nos parecemos a Dios? El oso saltó de nuevo al centro de la conversación. No consigo entenderlo, rabí. ¿Por qué el buen Dios, bendito sea su nombre, se entretiene en crear cosas imperfectas? Por ejemplo, preguntó el Galileo visiblemente divertido. Nosotros, mirá mi pierna, cada vez está peor. ¿Es que Abba, bendito sea su nombre, no tiene nada mejor que hacer? Jesús hizo esfuerzos para contener la risa, pero Bartolomé hablaba en serio. Juan Zebedeo se alzó airado y lo llamó irreverente y saco de grasa. El oso no quedó atrás y lo tachó de niño consentido y prepotente. Poco faltó para que llegaran a las manos. Andrés se interpuso y mandó a cada uno a su lugar. Y el rabí, con gesto grave, permaneció en silencio. Era obvio que le repugnaba la violencia de cualquier tipo, y el oso insistió. ¿Por qué el Padre Azul, bendito sea su nombre, permite el mal? Lo hemos hablado, sí, intervino Tomás, pero Bartolomé tiene razón. ¿Por qué tanto dolor, tanta sangre derramada, tanta muerte, tanta hambre y tanto maldito romano? Juanito Zebedeo aplaudió al bizco. Jesús se armó de paciencia y respondió a las sensatas dudas del pragmático Tomás. A ti te gusta jugar a los dados. El discípulo asintió y mostró los inseparables 3 dados de marfil. En verdad te digo, continuó Jesús, que si el placer es deseable y lo es en este mundo, tiene que existir el dolor. Solo así sabrás distinguir y saborear. Solo así evaluarás de verdad la pequeña porción de felicidad a la que puedes tener acceso en esta vida. Quedamos mudos, nunca pensé en ello, tenía sentido. Después de la muerte, ¿hay placer? La pregunta de Mateo Leví fue acogida con expectación. No hay palabras, Mateo, no estás capacitado para entenderlo, ni tú ni nadie, no ahora.
Lo que verás tras la muerte no puede ser definido. Después tus ojos y sentidos cambiarán. Confía. Sigo sin entender, porfió el oso. Si Dios, bendito sea su nombre, es tan grande y poderoso, ¿no le duele tanta injusticia y horror? Claro que le duele, Bartolomé. Él está en tu interior permanentemente. Y deletreó la palabra, permanentemente. No entiendo, declaró el oso, no entiendo. Dime, preguntó el Hijo del Hombre, ¿el valor es bueno? Todos dijeron que sí. Entonces el hombre debe crecer en un ambiente hostil. Le miraron con sorpresa y prosiguió. Si el valor es bueno y necesario, el ser humano debe desenvolverse en un mundo lleno de problemas y decepciones. Solo así podrá educarse en la audacia, solo así sabrá qué es valor. Pero eso no significa que el padre sea amante de la violencia o de las dificultades. El ser humano es lo más bajo de la creación y tiene que aprender desde lo más bajo. Después, tras la muerte, todo esto será un lejano y difuso sueño. Tomás movió la cabeza negativamente y declaró sincero: Tampoco entiendo. Los niños mueren. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué aprende un bebé que fallece a las pocas horas de nacer? Observé al maestro. Las palabras y conceptos lo limitaban. Ese fue su gran problema en la tierra. Confía, Tomás, todo está ordenado para el bien, aunque ahora no lo comprendas. Y volvió a preguntar a los íntimos. Decidme, ¿la esperanza es buena? Asintieron. Pues bien, replicó, la vida, en ese caso, tiene que ser un río de continuas decepciones. Empecé a comprender. Decidme, prosiguió, ¿la lealtad es aconsejable? Nadie lo dudó y él afirmó, pues bien, si eso es así, el mundo tiene que ser un pozo lleno de traidores. En esos instantes se registró una escena brevísima y para mí dramática. Jesús buscó al Iscariote con la mirada y éste bajó los ojos. En otras palabras, en esos momentos, 13 de abril del año 28, Jesús sabía que Judas lo traicionaría. Faltaban 2 años. Creo que nadie se percató de la mirada y el rabí continuó. Decidme, ¿la humildad es buena? No esperó respuesta. Sí, lo es. En consecuencia, la vida tiene que ser una permanente demanda de honores y reconocimientos. Santiago de Cebedeo intervino por primera vez. Rabí, ¿es malo hacer bien tu trabajo? No, Santiago, no confundas mis palabras, no he dicho eso. Está bien hacer tu trabajo y hacerlo un poco mejor cada día, pero no busques la vanidad. Ella, de todas formas, te rondará. Aquí, en este mundo, aprenderás a no caer en esa trampa. Es muy fácil vestir el ego, lo difícil es desvestirlo. Y añadió, decidme, ¿la verdad es deseable? Lo miraron con asombro y Tomás preguntó, ¿la verdad? ¿Qué es eso? Algunos rieron la supuesta gracia y recordé unas hermosas palabras de Poncio pronunciadas en el futuro. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Sí, respondió el maestro, la verdad es deseable. Por eso conviene que el hombre viva en un mundo sembrado de errores y falsedades. Mensaje recibido, como decía el mayor. Y el día que llegue a ser perfecto, gritó Felipe, ¿tendré que cocinar para esta partida de borricos? La broma puso punto final a la interesante conversación. Mañana sería otro día.
Flavio. En esos días de abril, año 28 de nuestra era, el Hijo del Hombre fue invitado a otras cenas y tertulias en la ciudad de Jerusalén. La orden de caza y captura por parte del Sanedrín seguía en vigor, pero ninguno de los grandes prebostes se atrevió a solicitar la detención del Galileo. Las castas sacerdotales, los fariseos, saduceos y escribas, estaban convencidos de que el maestro tenía algún tipo de acuerdo con las autoridades romanas o quizás con Herodes Antipas, de ahí que no le molestaran. Eran sencillamente unas ratas cobardes y miserables. Pude asistir a una de esas cenas. Fue la única a la que fui invitado por el propio Galileo. Se celebró el domingo 18 de abril en el Domus de Flavio, un judío de origen griego conquistado por la helenización cada vez más intensa y generalizada en la Palestina de Jesús. La casa era una copia de las mansiones tiberianas tan de moda en el imperio. Ni él mismo conocía la extensión de la casa, levantada en el barrio bajo de la ciudad. La condición de judío de atrio, no circuncisado, le obligaba a residir en esa zona de Jerusalén. El barrio alto era para los judíos puros. Según Jasón, que lo visitó varias veces, el palacio de Flavio sumaba más de 1000 metros cuadrados. Todos eran mármoles de Carrara, obras de arte, piscinas y luz, mucha luz. Flavio era rico y homosexual declarado, es decir, doblemente odiado por los notables de Jerusalén. El Levítico, en este sentido, era rotundo. Si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. Pero nadie en la ciudad se atrevía a denunciarle. La razón era simple. Flavio era prestamista, media Jerusalén, en realidad medio país, estaba en sus manos. Así eran los judíos, cobardes, interesados e hipócritas. La escolta del maestro, la tabá habitual, Pedro y los hermanos Zebedeo, optó por permanecer en la puerta de la Domus. No querían pecar ingresando en la casa de un mariposón. Flavio nos recibió con todos los honores, besos, perfumes y pétalos de rosas en el piso. El maestro lo conocía, lo había visitado en ocasiones anteriores. Era un hombre joven, de la edad de Jesús, alrededor de 32 años, con unos ojos verdes que hipnotizaban. Aparecía siempre bronceado y con toda suerte de pelucas. Le encantaban las de color azul con largos tirabuzones. Sus grandes problemas eran la calvicie y las orejas. Utilizaba grasa de gato para estimular el crecimiento del pelo, pero el resultado era nulo. Las orejas eran grandes y despegadas, como las de los elefantes. Las pelucas servían para ocultarlas. A su lado se hallaba siempre un esclavo al que llamaban nomenclator, un tipo listo que estaba al corriente de la última noticia y que llevaba el peso de la organización de la casa. A la cena acudieron otros 6 judíos, también helenizados e igualmente homosexuales. ¡Qué agobio! Jesús, sin embargo, aparecía distendido, feliz y dispuesto a responder a lo que le planteasen. El anfitrión se esmeró y los criados empezaron a servir una serie de platos fríos y calientes. Me llamaron la atención unas tortas finas, tipo blinis rusos, a base de huevos, leche y levaduras, cocinadas o fritas.
La mayoría fue rellenada con nata agria y huevas de pescado, deliciosas. Otras blinis eran de hongos y de salmón, directamente importado de las costas de Germania, actual Alemania. Supuse que aquello costaba una fortuna. Los de salmón fueron pintados a pincel con motivos griegos, dioses y medusas. Después llegaron los hígados de pollo y los hígados picados de ternera con mucha pimienta y la correspondiente sopa para mojar el pan. De postre, pétalos de rosas en miel y algo que me recordó el flan, crema de queratia, una especie de chocolate extraído de las semillas de los algarrobos. Y todo ello regado con abundante ambrosía, un zumo de naranja mezclado con vino blanco, cerezas confitadas y coco desmenuzado. Y para removerlo, ramas de menta. No lo ocultaré, Flavio era un mariposón culto y refinado. Y empezó la tertulia. El anfitrión planteó a Jesús la primera duda. Maestro, ¿el universo es un simple accidente? El rabí negó con la cabeza y terminó de saborear uno de los blinis. No, Flavio, las estrellas que contemplas en la noche son un trabajo de creación del Padre Azul, del que ya hablamos en su momento. Flavio asintió ajustándose la peluca azul, y el Hijo del Hombre prosiguió. El universo está sujeto a la voluntad del Creador. Todo ocurre porque Él lo dispone así. Nada es casual. Y dado que Abba es amor, sus creaciones son siempre buenas, más aún, son siempre amorosas. ¿Estás diciendo, intervino uno de los invitados, que las catástrofes naturales son consecuencia del amor de ese Dios? Jesús leyó en el corazón del afeminado y supo que la intencionalidad era oscura, pero replicó con suavidad: no confundas la creación con sus consecuencias. ¿Piensas que el Padre Azul es responsable de la lluvia que te moja? Dime, Rabí, terció otro de los judíos, ¿la naturaleza es la representación del buen Dios? Bendito sea su nombre. Jesús meditó la respuesta. La naturaleza, querido amigo, expuso el Hijo del Hombre, simboliza lo perfecto y lo imperfecto, pero nunca a Dios. El Padre Azul es irrepresentable para la mente humana. Entonces, intervino Flavio, ¿no debemos adorar a la naturaleza? No, Flavio, adorar la belleza es una pérdida de tiempo. Adora mejor al que la ha creado. Y el rabí se adelantó a los pensamientos de algunos. La belleza hay que disfrutarla, no adorarla. ¿Qué sucedería si Dios, bendito sea su nombre, se durmiera? Jesús tomó la pregunta de otro de los invitados como una broma y respondió con otra broma. El Padre Azul no duerme nunca, y si lo hace, duerme como los delfines, con un ojo abierto. ¿En serio?, presionó Flavio. ¿Qué pasaría con las estrellas si el buen Dios se durmiera? La creación se derrumbaría. La frase sonó muy solemne. Esta vez el maestro hablaba en serio, muy en serio. Pero no os preocupéis, añadió el Galileo, tranquilizando a los contertulios. Eso no pasará. El Padre Azul no es como imagináis. ¿Tiene barba, como dicen? El maestro sonrió al que le preguntaba. La ingenuidad de aquellos hombres era conmovedora. No, amigo, replicó Jesús. Abba, aunque padre, no es un ser humano.
percibí de nuevo la dificultad del rabí para hallar las palabras exactas. Comprendí, era sencillamente imposible. ¿Cómo definir lo indefinible? Por más que lo intentes, y señaló una de las estatuas que adornaban el comedor, no podrás transmitir una sola idea a ese trozo de mármol. Pues bien, en verdad te digo que la distancia entre el Padre Azul y tú es infinitamente más grande que entre esa estatua y cualquiera de nosotros. Aunque quisiera, no podría explicarte cómo es Él. Acepta mi palabra, yo lo he visto. La afirmación del Galileo cayó como un jarro de agua fría entre los judíos. Aunque helenizados, todavía conservaban las raíces de la filosofía mosaica. Para la mayoría de los judíos creyentes, Yahvé era un varón, eso nadie lo discutía. ¿Tú has visto a Dios? Bendito sea su nombre. Flavio planteó la pregunta que flotaba en todas las mentes, y Jesús fue nuevamente sincero. En realidad siempre lo era. Lo he visitado con frecuencia. Las caras eran un poema. Uno de ellos se levantó y tras dar las gracias al anfitrión, se despidió educadamente. Otros dos le imitaron. Lo que dices, prosiguió Flavio, podría costarte muy caro. Lo sé, reconoció el maestro, pero la verdad tiene un precio. Eres valiente, añadió el anfitrión, actúa con cautela, un profeta muerto no sirve de nada. Si Dios, bendito sea su nombre, es infinito, ¿dónde termina? La pregunta de otro de los invitados, el más anciano, dejó perplejo al rabí de Galilea, pero respondió: Dios no termina de la misma manera que no empieza. ¿Puedes tú decirme dónde empieza y dónde concluye cualquiera de tus miradas? Qué difícil, resumió el anciano. Sí, argumentó el maestro. Difícil para el hombre, la más primitiva de las criaturas del Padre Azul, pero ya crecerás, tu futuro es espléndido. La seguridad del Galileo era, cuando menos, emocionante. Dime cómo es Dios, se arriesgó Flavio. Utiliza una sola palabra. Luz, contestó el maestro al segundo. ¿Luz? Sí, luz que piensa. Oh, me cuesta comprender. No trates de entender al Padre Azul, salió al paso Jesús. Siéntelo, ámalo. ¿Tiene Dios, bendito sea su nombre, exterior? El invitado, que planteó la nueva pregunta, también hablaba en serio. La cuestión me dejó pensativo. El maestro sonrió feliz. Aquellas cuestiones le fascinaban y replicó: ¿Tiene la luz exterior? Me pierdo, lamentó Flavio. Claro, concedió el Galileo. Tu mente es una casa muy grande, pero no es Jerusalén. Espera volver a tu verdadera casa, al reino invisible del que procedes, entonces no te sentirás perdido. Flavio se refirió entonces a la fiesta de la Pascua y a los sangrientos sacrificios de animales en el templo. Le repugnaba aquella costumbre y preguntó al Hijo del Hombre su opinión. Jesús fue rotundo. Mi Padre no necesita la sangre para calmar su ira. Mi Padre no conoce la ira. Esos derramamientos de sangre son propios de religiones primitivas. Mi Padre es amor, os lo he dicho. El mejor regalo que podéis hacerle es aceptar su voluntad. Permitió que las ideas se posaran en los corazones e insistió: que mi voluntad sea la tuya.
Los dioses se estremecen cuando ven esos rituales sangrientos. Es repugnante. ¿Y qué sucede si me entrego a la voluntad del Padre Azul como tú lo llamas? El maestro respondió sin demora y sonriente a la importante cuestión planteada por el invitado más viejo. El universo se pone a tu servicio. De pronto te llenarás por dentro y por fuera. Ensáyalo, es gratis. Finalmente surgió un asunto que quemaba a los presentes, la homosexualidad. ¿Cuál era la opinión del Galileo? No conviene juzgar, respondió el maestro, aunque te asista la razón. Pero, ¿es bueno o malo? Los fanáticos de los tirabuzones, se refería a los fariseos, nos odian y persiguen. Flavio era tenaz y se repitió casi una escena vivida por Jasón y este explorador cuando descendíamos del monte Hermón en la compañía de Jesús, septiembre del año 25. El rabí tomó una bella naranja, reluciente, la paseó de una mano a otra y la levantó a la altura de sus ojos, color miel. Todos la contemplamos, expectantes. ¿Qué pretendía comunicarnos? Entonces preguntó, ¿encontráis algún defecto en este fruto? No, replicaron al unísono, es perfecto y dulcísimo. El Galileo depositó la naranja sobre una de las mesas y comentó, en verdad os digo que el Padre Azul tiene más cuidado a la hora de imaginar al hombre que a una bella y apetitosa naranja. Pero Jesús salió al paso de Flavio. Amigo mío, Abba no comete errores. Mensaje recibido. Así terminó aquella deliciosa cena. Jesús se despidió del judío de Atrio y retornamos a Getsemaní. Y las aventuras continuaron. Tebar y los espías. El sábado 24 de abril del año 28 abandonamos el huerto de Getsemaní y nos dirigimos hacia el Yam o mar de Tiberíades, en el norte. Tras despedirnos de Lázaro y su gente, el grupo avanzó primero hacia el este a la búsqueda de Jericó y del río Jordán. Andrés, de acuerdo con el maestro, organizó el Erub, una treta que permitía caminar más de 2000 pasos en sábado. Los gemelos de Alfeo fueron los encargados de ir por delante con sendas hogazas de pan. Recorrían los referidos 2000 pasos, algo menos de 1 kilómetro, y depositaban el pan sobre una piedra. Ese lugar, el Erub, era estimado por la ley judía como el domicilio o la casa del grupo. A partir de ese punto, los íntimos estaban autorizados a recorrer otros 2000 pasos y así sucesivamente. Al alcanzar la ciudad de Jericó, sucedió algo extraño. Hacia la sexta, mediodía, 6 judíos se presentaron ante Andrés, el jefe de los discípulos, que Sil y yo montábamos las tiendas junto a las murallas, y escuchamos la conversación casi sin querer. Uno de los individuos dijo llamarse Tebar, que en arameo significa frágil, y la verdad es que lo parecía. No superaba el 1,5 metros de altura y era delgado como un junco. Presentaba la nariz más larga que he visto en mi vida. Era todo túnica, la arrastraba por el suelo. Habló en nombre del resto y dijo que deseaban entrar a formar parte de la familia del maestro. Comulgaban con las ideas de Jesús y necesitaban más información. Andrés escuchó en silencio,
observó a los 6 y rogó que esperasen. Tenía que consultar. Cada uno de los sujetos cargaba un saco de viaje sospechosamente iguales, todos amarillos. Aquello era muy raro. La intuición tocó en mi hombro. Atención, peligro. Podían ser confidentes. ¿Pero de quién? Las legiones romanas destacadas en la vecina Siria, la tercera gálica, la Frétesis y la Seis Ferrata, disponían de cientos de espías. Los llamaban escorpiones. Eran hábiles, rápidos y certeros como las máquinas de guerra que lanzaban flechas. Estaban en todas partes, sobre todo en territorio enemigo u ocupado. Formaban células de 3 agentes, oían y transmitían. Por su parte, los confidentes de Sanedrín y de Antipas eran igualmente numerosos o más. Los conocían por el alias de Thor o Buey, por su extrema peligrosidad. No podías fiarte ni de tu sombra, no. Aquellos 6 judíos no me gustaron, y a Quesir tampoco. No nos equivocamos. Ese mismo sábado, poco antes del atardecer, vimos llegar al campamento a David Zebedeo, jefe de los correos y hermano de Juan y Santiago. Llegó procedente de Jerusalén. Lo acompañaban 2 de sus mensajeros. Imaginé que sucedía algo importante. Conversaron con Andrés y posteriormente con el rabí. Y a la hora de la cena, el maestro informó a sus hombres. Según David, el Sanedrín había celebrado una reunión secreta, la enésima, en la tarde del viernes 23 de ese mes de abril, es decir, poco antes de nuestra partida de Getsemaní. En ella discutieron qué hacer con el maldito carpintero y constructor de barcos de Nahum. Estaban hartos de sus prédicas, de sus blasfemias y de sus supuestos milagros. No lo capturaron porque creían que las fuerzas romanas o los policías de Antipas lo harían nada más aparecer en Jerusalén. Pero no fue así, y según los confidentes de David Zebedeo, las castas sacerdotales llegaron a creer que Jesús había pactado con las autoridades civiles de la ciudad santa. Finalmente decidieron desempolvar la orden de caza y captura contra el Galileo, pero necesitaban pruebas y testigos de las blasfemias, y decidieron nombrar a 6 espías, todos ellos fariseos, para que se infiltraran entre los seguidores de Jesús y tomaran buena nota de sus infracciones. Deberían seguirlo a todas partes y recoger las palabras y despropósitos que sirvieran para condenarlo y ejecutarlo. El maldito Jesús debía morir lapidado. La primera reacción de Juan Zebedeo fue de ira. Desenfundó la espada y juró matar a esos miserables. El zelota lo apoyó. El Galileo solicitó calma y rogó que le dejaran hacer. Él sabía cómo actuar y suplicó que la noticia de los infiltrados no saliera de allí. Todos dijeron que sí, todo menos Juanito y Simón el zelota. Aquello no me gustó. El Zebedeo era capaz de cualquier desatino. Jesús de Nazaret insistió, esta vez mirando a los ojos de Juan Zebedeo. Yo me ocuparé de esos confidentes. No se habló más del enojoso asunto. Entiendo que el maestro actuó con prudencia y yo permanecí atento. La situación del Galileo seguía complicándose. El vado de las columnas. El 27 de abril, martes, alcanzamos Damilla, un pueblo blanco de triste recuerdo para este explorador.
Allí caí gravemente enfermo. Jasón me salvó. Allí conocimos a Quesil y allí los contratamos. Dejamos atrás la población y el maestro, siempre en cabeza, buscó el caminillo de tierra roja que desembocaba en el río Yabok, afluente del Jordán. El río, en aquel lugar, se ensanchaba considerablemente, formando un lago de escasa profundidad. En el cauce destacaban 4 pilastras abandonadas y deterioradas por el paso del tiempo y de la corriente. Probablemente eran los restos de un puente que no llegaron a levantar. Las referidas pilastras daban nombre al lugar, el vado de las columnas. Al fondo, en la otra orilla, margen derecha, se distinguía un muro de acacias del Karoo, con millones de flores esféricas y rabiosamente amarillas. El mayor describió aquel bosque como impenetrable y habitado por la enigmática criatura de los ojos rojos, Adam Adom. Allí, según sus diarios, detectó unas misteriosas huellas, posiblemente del citado hombre rojo, el mismo que, según la creencia popular, habitaba en la zona de la Lengua, en el mar Salado o mar Muerto, donde se hallaba estacionada la cuna. El maestro recomendó la playa de los Guijarros Blancos como el lugar ideal para levantar las tiendas, y así se hizo. Pero de pronto empezó a llegar gente. No sé cómo se filtró la noticia. La cuestión es que, al ocaso, hacia las 18 horas, Andrés y el resto se vieron desbordados por un par de centenares de seguidores o supuestos seguidores del Rabí de Galilea. Y lo mismo sucedió al día siguiente y al otro. El jueves 29 de abril del año 28 sumé más de 2.000 personas repartidas, como Dios les daba a entender, por la playa de los Guijarros Blancos y alrededores. Jesús fue amable con todos. Por la mañana se sentaba en la orilla del río y hablaba del Padre Azul, del gran futuro que nos aguarda y de la vida después de la muerte. Muchos lloraban agradecidos, otros se quedaban en blanco. ¿De qué habla este loco?, preguntaban. El 30 de abril, viernes, la cosa fue a peor. Siguió llegando gente. Éramos más de 3.000. Allí había de todo, como siempre. Gente necesitada de consuelo, enfermos 1.000, pícaros de todos los pelajes, espías a decenas, desocupados y malparidos, que solo deseaban diversión y milagros. Y las prédicas del maestro empezaron a ser interrumpidas. Me eché a temblar. Surgieron los silbidos, las risas, los insultos. Carpintero loco era el más suave, y las exigencias. Los enfermos son lo primero, demandaban. Cúralos, y los colocaban en primera fila, empujándose unos a otros y peleándose. El maestro tuvo que abandonar el río y refugiarse en su tienda. No lo permitieron, y el gentío terminó aplastando el campamento. Los espías tomaban nota de todo. Andrés dio una orden escueta: «Vamos, recogedlo todo». Y ese viernes, hacia la hora 10:00, 4 de la tarde, huimos, literalmente. Conseguimos una ligera ventaja, no mucha, y nos detuvimos al anochecer en las cercanías de una aldea mínima llamada Kiraf. Los íntimos se mostraban nerviosos. Aquello era incontrolable. ¿Qué debían hacer? Pero el maestro, tranquilo, no se pronunció, y Andrés animó a su gente.
Regresemos al Sham. Allí decidiremos.